Buenas tardes tengan todos ustedes, que Dios les bendiga, ya estamos allí en vivo. Bienvenidos a este programa de Jóvenes Marchando en la Fe, del Ministerio Radial Siguiendo sus Pisadas. Vamos a analizar ahora unos versículos de la palabra de Dios para meditar y encontrar algunos consejos que nos puedan servir en nuestra vida diaria en esta ocasión. Y vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante, ya que en nuestra vida tenemos muchas relaciones interpersonales, y la base de muchas de esas relaciones, de todas las relaciones, es la comunicación. Y vamos a hablar acerca del tema de la comunicación, ya que es algo que es muy necesario y Dios tiene algo que decir también al respecto. Antes de comenzar vamos a hacer una oración. Les invito a acompañarme. Vamos a orar. Bendito Dios que estás en el cielo, te agradezco porque nos permites este tiempo y este espacio para compartir de tu palabra, y quisiera pedir también de tu ayuda para que se pueda lograr efectivamente, que tú nos hables a través de tu mensaje y que esto nos sirva y nos ayude para nuestra vida diaria, para nuestra vida espiritual. Queremos ponernos en tus manos para que tú dirijas las palabras que salgan de mí y que vayan a las personas, que nos ayudes también para que las personas lo puedan recibir, y en tu mano nos encomendamos. Ayúdanos por favor en tu Dios y bendice tu palabra para que cumpla su propósito en nuestras vidas. En tus manos nos ponemos y todo te lo queremos pedir y te decimos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a hablar acerca de la comunicación. La comunicación es muy importante y tiene que haber algunas partes para que haya una buena comunicación. Desde la parte del mensaje, también el emisor, que es el que inicialmente envía el mensaje, y también el receptor, aquella persona que va a recibir ese mensaje. Y cada una de estas partes es importante analizarlas porque todos jugamos un papel que es clave para que se logre una buena comunicación. Y quisiera que leyéramos algunos versículos para que podamos notar la importancia que tiene la comunicación. Si por ejemplo leemos en Hebreos capítulo 1, la carta a los Hebreos, y en el versículo 1 también, de Hebreos 1:1, dice que Dios ya ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y en esto que menciona, obviamente está hablando de algo específico, algo histórico que había acontecido en el pueblo de Israel, y que al pueblo de Israel en tiempos pasados Dios ya les había hablado muchas veces. Él era insistente en transmitirles algún mensaje, y además buscó de muchos medios de comunicación para transmitir ese mensaje. Es decir, que Dios era insistente, pero más allá del contexto inmediato de lo que esto representa, el contexto histórico para el pueblo de Israel, quisiera que aquí pudiéramos rescatar la importancia que Dios le da a la comunicación. Si notamos esta parte que dice que Dios ya les había hablado muchas veces y de muchas maneras, notamos esa prioridad que Dios le da a la comunicación. Dice que Él estaba en búsqueda de nuevas formas de poder transmitir su mensaje. Dios estaba innovando en la manera en que Él estaba dejando su legado de ese mensaje, la información que tenemos de parte de Él, específicamente el pueblo de Israel en ese entonces, y era acerca de todas las cosas que tenía planeadas para el pueblo, las bendiciones, las promesas, las restricciones, los mandamientos, incluso los juicios que les iban a venir. Pero dentro de todo eso notamos que Dios se comunica, que Dios es una persona espiritual obviamente, y única y especial, con sus atributos exclusivos, pero es la que introduce la comunicación y su importancia en nuestro mundo. Y es la base para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Realmente, para que podamos vivir una religión, debemos de basarnos en una comunicación constante con Dios mismo. Y obviamente es Él el que la inicia. Él es el que propicia esa comunicación. Y de ahí todos tomamos parte para poder pues acercarnos a Él.
Y de ahí obviamente viene la fe, la obediencia y muchas otras cosas, pero inicialmente está en que Él nos da su mensaje. Dios se preocupa por la comunicación y tiene como prioritario el que haya una buena comunicación. Después de que crea a todo el mundo, a todas las personas, Él busca comunicarse con su creación. Quiere compartirnos algo. Y eso es algo de recalcar, de notar, porque para Dios es importante la comunicación. También en Génesis, y ahora leemos en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 11, y ahora en el versículo 6, dice así, habla acerca de la historia de la Torre de Babel, como la conocemos, y dice, y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y vamos a tratar de analizar esto también un poco para que notemos cómo es que de nuevo se remarca aquí la importancia de la comunicación. Es decir, que Dios ve a estas personas que estaban ahí trabajando en esa obra, en ese proyecto, hacer una torre que llegara hasta el cielo, en esa ciudad. Y lo que está pasando es que Dios ve cómo se está desarrollando todo esto. Y a pesar de que sus propósitos eran malos, Dios ve todo el potencial que tienen esas personas. Y Él relaciona ese potencial, ese alcance que iban a tener, porque dice que nada los va a parar, nada los va a hacer desistir de lo que ya han pensado hacer. Y lo relaciona con la capacidad que ellos tienen de comunicarse. Es decir, que la fuerza motriz de que ellos pudieran lograr todo aquel proyecto, aquel propósito, aquella meta que tenían, era que ellos podían comunicarse bien. Y es por eso que la manera en que Dios interfiere con esto, porque no era propio, no era adecuado, no era conveniente para la humanidad, aparte de que era inútil porque nunca iban a poder llegar al cielo así. Y la manera en que Dios interviene esto, en que los hace desistir, porque de ninguna otra forma lo iba a poder lograr, Dios mismo lo reconoce, porque era una fuerza tremenda la que ellos tenían, era la comunicación lo que los fortalecía, lo que los mantenía unidos, lo que hacía que se entendieran y que pudieran llevar a cabo todos sus propósitos, era una buena comunicación. Entonces la manera en que interfiere es afectando su comunicación. Es decir, que crea ahí muchos idiomas, muchos lenguajes, y dentro de todas esas lenguas se pierde esa comunicación. Es decir, que su compañero ya no podía entender al otro, y ahí cesó la obra. Pero lo que quiero recalcar aquí es que a pesar de que era un propósito obstinado, y que era algo equivocado, que era algo contrario incluso contra la persona de Dios, o sus preceptos, sus principios, Dios dice, si se entienden, podrán hacer cualquier cosa. Van a poder hacer lo que sea, porque ellos se entienden muy bien, porque tienen el mismo lenguaje, porque hay una buena comunicación. Y a pesar de que esto era negativo, pues aquí sale a relucir todo esto. La capacidad, el potencial, el alcance que iban a tener esas personas debido a una buena comunicación. Y todo esto lo menciono para que notemos lo importante que es. Lo importante que es la comunicación. Y ahora yo quisiera tocar 3 puntos. 3 consejos que podemos encontrar en la Biblia, marcados, para tener una buena comunicación. Porque obviamente esos ejemplos que vimos y estaba Dios presente en ellos, pero pues la comunicación la tenemos, como mencionaba al principio, en todas nuestras relaciones. Desde la familia, la amistad, los compañeros de trabajo, de la escuela, de cualquier otro lugar en el que nos envolvamos secularmente, incluso para el trabajo en la iglesia, para nuestras relaciones más estrechas, más íntimas de pareja. Es importantísima la comunicación. Es de importancia capital que podamos manejarlo de la mejor manera para que logremos nuestros propósitos, como veíamos que Dios reconoce que si hay una buena comunicación van a poder hacer muchas cosas y obviamente pues dirigiéndolas ahora para el bien. 3 consejos para una buena comunicación. El primero lo vamos a encontrar en Santiago capítulo 1, Santiago 1 y en el versículo número 19. Dice en Santiago capítulo 1 y el versículo 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El consejo número 1 para tener una buena comunicación es escuchar
activamente. Escuchar activamente. Es importante que aprendamos a escuchar, porque muchas veces no sabemos hacerlo. Desde que vamos creciendo y cuando niños, pues no sabemos escuchar. Estamos tan inmersos en nuestros propios pensamientos, en nuestras ideas, y es natural ser egoístas. Es decir, que no nos interesa lo que otra persona tiene que decir, ni mucho menos alguien que nos esté ordenando algo, o cuestiones por el estilo. Así que nos encerramos en nuestro mundito, en lo que nosotros creemos, lo que sabemos, y normalmente nos quedamos ahí y no sabemos escuchar. Incluso como es una necesidad de estar en contacto con las personas, pues aparentemente escuchamos, pero muchas veces en nuestra conversación interna, con nuestros pensamientos, nuestros planes, estamos pensando que vamos a hacer más adelante y no estamos recibiendo realmente el mensaje de la persona que nos está hablando. Y obviamente esto es importante en las relaciones más estrechas. Si es importante incluso en las cuestiones seculares como el trabajo, si no sabemos comprender porque escuchamos mal alguna instrucción que se nos dé en el trabajo, pues vamos a hacer el trabajo mal. Si tal vez en la escuela no entendemos algo porque escuchamos mal, pues incluso podemos llegar hasta afectar nuestras calificaciones o incluso en nuestra casa. Si no hay una buena comunicación, puede haber muchos malentendidos, puede haber confusiones y puede haber incluso pleitos y conflictos por una mala comunicación y debido a esta parte esencialmente de no saber escuchar. Entonces es importante que podamos escuchar y especialmente me gustaría enfocarlo en las cuestiones que tengan que ver con el trabajo y la obra de Dios. Es decir, en la iglesia es aún más importante el que podamos escuchar. Normalmente cuando trabajamos con personas, pues de por sí es difícil y se vuelve más difícil cuando no logramos poner atención a las personas, cuando no logramos descifrar cuál es su verdadera necesidad, qué es lo que lo está teniendo en conflictos, problemas, cuáles son estas luchas que esta persona tal vez esté hablando, y no lo vamos a poder comprender bien si no ponemos atención, si no lo escuchamos. Y por eso es importante. Y obviamente en la obediencia a Dios. Si no sabemos poner atención a Dios, pues tampoco vamos a poner atención a las personas. Y viceversa. El que nosotros no podamos escuchar bien a una persona, pues es un mal signo de alguien que pretende escuchar la voz de Dios. Pues si no escuchas a las personas a las que tienes aquí enfrente de ti, ¿cómo vas a escuchar y obedecer a realmente a Dios, que no lo ves físicamente? Entonces es importante aprender a escuchar. Y realmente son una bendición las personas que saben escuchar. Y tristemente escasean. No hay personas que realmente te puedan entender, puedan estar en silencio y receptivas, con atención, que estén prestos en su oído para que realmente tú les puedas decir algo en confianza. Porque también eso es algo importante de escuchar. La discreción y todo eso es un consejo que Dios nos da y que es algo muy importante. También dice un dicho por ahí que Dios nos dio 2 oídos, 2 orejas y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Y Santiago lo dice aquí. Dice, por tanto, hermanos, todas las personas, todo hombre, debe ser pronto para oír, pronto para escuchar, pronto para atender, pronto para intentar atender, pronto para recibir un mensaje. Antes que hablar y ser autoritarios o porque yo tengo la respuesta, tengo el conocimiento, aprender a escuchar. Antes que desahogarnos nosotros, aprender a escuchar a los demás. Y también nos muestra ahí mismo que una ventaja y un beneficio de saber escuchar es que nos va a minorizar algunos enojos. Porque si somos prontos para oír y tardos para hablar, también vamos a ser tardos para airarnos. Nos vamos a enojar menos incluso, porque tal vez muchos batallemos con esto, con el temperamento. Y eso nos sirve especialmente para eso. Entonces el primer consejo, pues es saber escuchar. Escuchar activamente, no solamente aparentar, sino realmente estar ahí con esa persona y ser receptivos, tener una mente abierta, un corazón abierto y poder estarlos escuchando para después, ahora sí, en base a todo lo que ya escuchamos y esa captación de información que tuvimos durante esa escucha activa,
pues ahora sí ya podamos tal vez dar un buen consejo, y eso pues va a ser algo muy muy útil. Y también algunos versículos que me gustaría mencionar para apoyar esto. Dice en Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Obviamente todo esto tiene una connotación para ese libro específico, para su propósito, pero me llama mucho la atención el que en esa frase, en esa sentencia introductoria a todo el mensaje final que iba a venir del Apocalipsis, de esa revelación, le dan una atención especial a esto. Dice que una persona bendecida, bienaventurado, es aquel individuo que escucha, que oye las palabras. Y obviamente tiene otra connotación. En los idiomas originales se escribieron el Nuevo y el Antiguo Testamento. Escuchar era algo más allá que simplemente percibir un sonido por el sentido del oído, sino, aparte de estar receptivo, para tener una escucha activa y efectiva, era incluso obedecer y llegar a cumplir eso. Era parte de escuchar. Y también en Mateo capítulo 13, el Señor Jesucristo menciona algo muy peculiar. Dice en Mateo 13 y versículo 9, dice, después de que acaba uno de sus mensajes, una de sus parábolas, incluso antes de que él mencionara muchas parábolas, decía esto: el que tenga oídos para oír, oiga. Y meditando en esta frase, pues, ¿qué querrá decir el Señor Jesús en esto? El que tenga oídos para oír, oiga. Es decir, si Dios ya te dio la capacidad de que tú puedas escuchar, pues escucha. Si Dios ya te ha bendecido con, con tu sentido del oído, con dos orejas, pues úsalas para algo. Úsalas realmente, úsalas bien, úsalas para provecho. El que tenga oídos para oír, pues oiga lo que te tiene que decir. Escuchen realmente, aprendan a escuchar, a percibir, a recibir la información. Obviamente esto enfocado al mensaje que iba a estar dando Jesús mismo, que era un mensaje proveniente de Dios, pero en cualquiera de nuestras relaciones puede ser aplicable. Aprendamos a escuchar. Y ahora el segundo consejo para tener una buena comunicación, aparte de primeramente saber escuchar, el segundo consejo es hablar lo necesario. Hablar lo necesario. Si por ejemplo leemos en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, dice en Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta el pecado. Normalmente las personas que son más habladoras, pues tienden a caer en ciertos pecados, desde la mentira, la presunción o incluso el chisme y muchas de estas cuestiones que nos van afectando. Permítame. Vamos a checar un pinche tren que se le cerró el celular. Doble. Una disculpa, tuvimos ahí una pequeña interrupción. Entonces continuamos con este punto de que en las muchas palabras no falta el pecado. Y dice en un complemento de esto, el que refrena sus labios es prudente. Es decir, que la persona que aprende a dominar lo que está diciendo, lo que está expresando, es una muestra también de una prudencia, de un control que tiene sobre sus emociones, sus pensamientos. Y obviamente esto nos ayuda porque nos vamos a evitar muchos problemas. Es parte de la prudencia. Pero es un buen consejo que nos da aquí en Proverbios. Hablar solamente lo necesario. Es decir, no hablar de más. Que no haya muchas palabras porque vamos a caer en cosas que son negativas y normalmente que tienden al pecado, nos vemos orientados a eso. Entonces, para evitar cuestiones de ese tipo, pues hablemos exclusivamente lo necesario. Ya más de esto es pecado. Y tiende a ser pecado. Entonces, en las muchas palabras, pues no falta el pecado. Siempre va a haber algo ahí. Entonces es importante, pues, hablar solamente de lo que se ocupe.
tal vez si no tenemos necesidad de andar hablando, tal vez algo que no sea de nuestra incumbencia, que normalmente conocemos así ese dicho, pues tratar de evitar cosas, de mencionar cosas y ser prudentes, refrenar nuestros labios. Y también es importante el que nosotros hablemos lo necesario porque debemos de expresarnos de la mejor manera posible. Es decir, que hablar lo necesario es también de la manera adecuada, de la manera correcta, de la manera que se ocupa, que se amerita, que se necesita. Expresarse de lo mejor posible es algo importante porque eso nos va a permitir trabajar mejor nuestras relaciones. Por ejemplo, en Proverbios 25 y en el versículo número 11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Es decir, la manera en que nosotros nos expresemos y si lo decimos como conviene, de la manera que era lo más adecuado, lo más correcto, lo que era más conforme a ese momento, a la persona que estaba escuchando, a la situación, es como si fuera algo muy valioso, como si fueras una manzana de oro con figuras de plata. Y eso nos da esa ilusión de que algo que es valioso como el oro y además en algo que es detallado, como hacerle figuras de plata, un adorno, algo así, algo bonito, especial y valioso, es decir, la palabra como conviene, de la manera adecuada, porque muchas veces al hablar también cometemos muchos errores, incluso que caen en pecado, de decir cosas que se puedan confundir, que son muy generales, ambiguas, incluso al momento de también de predicar. Y pues es algo que debemos de tener cuidado para evitar confusiones, para evitar controversias incluso. Entonces es importante también esto, aprender a manejar el uso de nuestras palabras y expresarnos lo más correcto que se pueda. Muchas veces en el trato a las personas, bueno, a mí me pasa mucho, por ejemplo, que puedo llegar a ofender a alguien porque no puedo usar las palabras correctas en ese momento y después me estoy remordiendo la conciencia porque tal vez aquella persona lo tomó a mal o tal vez fui áspero en ese momento, sonó golpeado o agresivo. Entonces, el cuidar de todo esto pues va a hacer que tengamos una mejor comunicación. Por ejemplo, también lo que dice Santiago acerca de la lengua. Dice en Santiago capítulo 3 y en los versículos del 1 hasta el 11. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que y dirigimos así todo su cuerpo. Y dice lo que menciona aquí Santiago. Dice, nosotros podemos dominar porque controlamos su boca. Es decir, que si controlas la boca, puedes controlar también todo tu cuerpo. Y también dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde las gobierna el que quiere. Así también la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y vamos a quedarnos con esta pregunta. Y lo importante que menciona aquí Santiago es que esto no debería de ser así. El deber ser es que seamos congruentes con lo que hacemos. Si nuestra boca lo usamos para alabar a Dios, pues es algo incongruente, algo irónico,
lo contrario, que con esa misma boca, esas mismas palabras, esa misma capacidad del habla, ahora maldigamos al hombre. Y remarca aquí que ese mismo hombre está hecho de la semejanza de ese Dios al que alabamos. Entonces todo esto también es para que nos sirva de una buena reflexión. Y en este consejo de hablar exclusivamente lo que necesitamos, pues nos mantiene al tanto de lo peligroso que puede ser el hacer mal uso de nuestra capacidad para hablar. Y también es importante recalcar que debemos de buscar la manera más agraciada para expresarnos. Dice en Colosenses capítulo 4 y en el versículo 6 que nuestra palabra debe ser siempre sazonada con sal. Es decir, que lleve gracia para que podamos llegarle a las personas como conviene, para que sepamos cómo responder a cada persona. Entonces eso también es importante, de la manera más detallista que nosotros podamos lograrlo, pues buscar que no ofendamos a las personas y también que podamos expresarnos de la mejor manera, que nosotros podamos también hablar a cada persona como lo necesita, como lo merece y con respeto, incluso con amor, o tal vez cuando se ocupe una severidad, pues con todo eso siempre buscar la mejor manera de hacerlo, recordando siempre pues que Dios también nos ve. Y también algo importante que me gustaría mencionar aquí, de esto en este consejo segundo, que es de hablar lo necesario, es no quedarse callado cuando se debe de hablar. Porque muchas veces caemos también en el otro extremo. Algunas personas somos muy habladoras y pecamos tal vez por cuestiones de ese tipo, pero incluso hay otras personas que se van al otro extremo y no hablan. Incluso cuando hace algo necesario que se debe de hacer, no debemos de quedarnos callados cuando hay que hablar. Vamos a analizar también este versículo en Proverbios, como mencionábamos. Y en Proverbios 15:23 dice así: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Dice, la palabra dicha en su tiempo, la palabra dicha cuando debería de decirse, cuando se habla y se tiene que hablar, dice que el hombre se puede alegrar en su respuesta. Dice, cuán bueno es cuando nosotros logramos decir algo cuando se necesitaba decir. Entonces también no caer en el otro extremo. Debemos de aprender a comunicarnos también, a pesar de que seamos tal vez más reservados o seamos callados, tímidos, silenciosos, pues tratar de expresarnos de mejor manera, tratar de buscar una manera en que podamos nosotros exteriorizar ideas, de expresar lo que estamos sintiendo y también pues obviamente hacerlo con cuidado, con cautela para no ofender a las demás personas. Pero es importante no tener todo eso guardado ahí, sino que podamos sacarlo, encontrar una buena manera y una buena medida de poder expresar todo eso que tenemos dentro. Entonces es importante también no quedarnos callados cuando se tiene que hablar. Y eso es parte de este consejo, hablar lo necesario. Y vamos a ver un último consejo acerca de una buena comunicación. Y este tercer y último consejo es orar. Orar es la comunicación más importante que todos tienen. Y es muy importante porque es la comunicación que tenemos con Dios. Y la manera en que nosotros nos comunicamos con Él, en la que estamos en contacto constante con Él, es la manera en que nosotros vamos a proyectar también nuestras demás formas de comunicación, en nuestras demás relaciones con las demás personas. Eso se va a ver afectado, para bien o para mal. Por manera nos comunicamos con Dios. Es muy importante porque debemos abrir, a agradecer, incluso a negociar, por decirlo de alguna manera. Y todo eso es y nos ayude para comunicarnos también con las demás personas. Y ahora, por ejemplo, si leemos en Filipenses capítulo 4 y en el versículo número 6, dice que por nada debemos de estar afanosos, sino que al contrario, nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Dios. Cualquier cosa que nosotros queramos, pues tenemos que también aprender a canalizarlo, todo eso, incluso nuestras angustias, incluso en nuestras alegrías, en nuestros triunfos, cuando estamos derrotados, ir a Dios. Y si siempre vamos a Dios, eso nos viene, aparte de todos los beneficios que tiene por darle la gloria a Él, la honra, o buscarle cuando se necesita, considerando que Él es nuestro principal bienhechor y reconociendo que no somos nada sin Él, pues ya es la gloria de Dios. Y eso es el fin último de todo. Pero incluso trayéndolo en algo
más terrenal, aterrizándolo para nosotros, pues también nos sirve porque podemos encontrar la manera de expresarnos cuando logremos expresar todo eso que tenemos dentro de nosotros y se lo expresamos a Dios. Y aunque no sea de la mejor manera y la más efectiva, y aunque seamos defectuosos, porque incluso el Espíritu Santo tiene que interceder por nosotros para que podamos realmente llegar a transmitirle un mensaje a Dios el Padre, pues Él nos ayuda para que, aunque no digamos las cosas como convienen, pues sean recibidas por Dios, porque Él sabe cuál es la intención del Espíritu. Pero lo más posible en que podamos practicar esto, también eso nos va a ayudar con las demás personas. Y también dice en el Santiago 4:3, en el versículo 3 de Santiago 4, también habla acerca de la oración. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces también en la manera de pedir, vamos a encontrar también muchas ventajas en la oración. Obviamente esto nos sirve para considerar nuestras intenciones y para qué queremos las cosas que pedimos, por qué queremos lo que queremos. Y todo eso nos ayuda obviamente para concientizar y para ir purificando también nuestra alma, nuestro corazón. Pero también en la parte de comunicación, que es lo que quiero resaltar, es realmente útil porque sabe la manera de cómo pedir las cosas. También dice un dicho que en el pedir está el dar. Es decir, que la manera en que nosotros logremos hacer una solicitud, una requisición o cualquier cuestión que sea petitoria, pues la manera, la forma, el tacto, la sagacidad con la que podamos hacerla, pues eso va a ser muy importante en la obtención de eso que estamos pidiendo. Entonces también es algo muy útil y pues debemos de aprender a orar, obviamente, y eso es lo primordial. Y también en segundos términos, en segundo plano, pues nos ayuda también para saber cómo expresarnos con las demás personas. Y dice 1 de Juan, capítulo 3 y versículo 22, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y eso también lo menciono porque es importante en la oración. Y también nos ayuda a concientizar de que tal vez no siempre tengamos lo que queremos. Y aunque con Dios es una mayor garantía, porque ahí dice claramente que cualquier cosa que le pidamos la vamos a recibir de Él. Pero obviamente lleva una condición y lleva un antecedente. Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, si nosotros hacemos las cosas que son agradables delante de Él y guardamos sus mandamientos, pues obviamente no vamos a pedir otra cuestión que sea contraria a esos mismos mandamientos que estamos obedeciendo. Entonces, dentro de todo eso, ese margen, de esos límites, podemos pedir cualquier cosa y Dios nos la puede conceder. Entonces, todo eso también es muy importante. Y la oración es la pieza clave para cualquier comunicación de las personas que son cristianas, que creen en Dios, que practican esa fe. Y algo que me gustaría también dejar ya para finalizar, para que podamos considerarlo, para reflexionar, es que la comunicación, hablando específicamente en este término de la oración, también es importante tener una comunicación con otras personas. Dice en Mateo 18 y versículo 19, otra vez los digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esto habla acerca de la complicidad, habla acerca, incluso podemos traducirlo en cadenas de oración, en ponernos de acuerdo para pedir por algo. Y eso es algo muy importante, porque sería la expresión máxima de la comunicación. Me comunico con las personas para que me ayuden también a comunicarme con Dios. Y eso realmente es algo que es muy estrecho, que acerca a las personas. Y también es algo muy importante, porque obviamente estamos dándole la gloria a Dios. Entonces todo esto fueron algunos consejos para tener una buena comunicación, ya que veíamos que es importante, que Dios mismo le da un valor grande, es de grande estima, y Dios ve el alcance que podemos hacer esto. Entonces si todo esto pudiéramos obviamente practicar en nuestra vida diaria, pues nos iría muy bien. Tendríamos tal vez mejores relaciones y obviamente me gustaría enfocarlo y hacer una invitación a esto, a que podamos tener una mejor comunicación para usarla para el bien. Si las personas se pueden organizar para hacer cosas malas, hasta el crimen organizado le llaman incluso, ¿cómo nosotros no nos podemos poner de acuerdo, no podemos tener una buena comunicación para hacer cosas buenas? Entonces Jesús aquí lo remarca. Si dos se pusieran de acuerdo, yo voy a estar en medio de ahí
y aparte Dios les va a cumplir todo eso, todo lo que pidan, porque obviamente va a ser para algo bueno. Entonces esto es lo que me gustaría terminar con esto y pues hacer una invitación para que todos podamos practicar mejor esto y sobre todo la oración, porque muchas veces lo descuidamos. Pues sigamos en esa oración y eso también nos va a tener muchos beneficios en cuanto a la comunicación entre persona a persona, relaciones humanas, relaciones interpersonales y pues obviamente que seamos de un buen testimonio para las demás personas. Entonces esto es la pequeña reflexión que les traía. Muchas gracias por su atención y queremos mandar también saludos a todas las personas que estuvieron aquí en este programa. También saludos a Zenaida del Carmen Francisco, a Anita Castillejos Chacón, a nuestro hermano Roberto Copado, a la hermana Edith Portillo, también a nuestra hermana Natisa Sandoval. Y gracias por todos sus comentarios. Saludos para Maritere Pérez. Gracias por también apoyarnos, hermana, por estar ahí al pendiente. Muchas gracias por toda su colaboración, sus aportaciones. También queremos ayudar a algunas personas a que puedan acercarse a Dios. Entonces les pedimos también que puedan compartir esto. Por favor, hermanos, que compartan estos videos, estos mensajes para que las demás personas también puedan recibir un poco de mensaje de Dios. Gracias también, saludos a Rubí, saludos a Erika y gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar con una oración y después de esto estamos despedidos. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque nos permitiste esta oportunidad. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra y queremos pedirte que nos ayudes, que hagas caer tu bendición en nuestros corazones y que podamos aprovechar tu mensaje para cosas buenas. En tus manos nos ponemos y te pedimos por este ministerio que nos ayudes para que podamos seguir sirviéndote en esta forma y que podamos hacerlo mejor cada vez. Perdona en lo que te fallamos y ayúdanos para poder considerarlo de una mejor manera. Bendice a las personas y los corazones que van a recibir estas palabras, este mensaje. Que les ayudes, los abras, los toques y también los puedas convertir. Tus manos los ponemos y te damos gracias también por toda la hermandad que nos apoya en todo este proyecto. Bendícelos también igualmente a ellos en todas sus necesidades. Satisfácele todo lo que ocupe, bendito Dios. Y te pedimos también por tu iglesia para que tú le sigas ayudando y nos permitas ser lo que debemos de ser. Tus manos ponemos, buen Dios, y todo te lo queremos pedir y agradecer en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Saludos y muchas gracias por todo.